Profesor y compañeros, buenos días. Mi nombre es Robert Armas. Vamos a conversar el día de hoy con respecto a los principios de la terapia sistémica basados en la película La Cineaga. Los integrantes son Del Villar Silva, González Aguilar, Tierra González, Sinostroza Trujillo y Minchola Marchena. Sin más preámbulos, le doy pase a mi compañera Daniela para que continúe con la introducción. Ya, a ver, a modo de introducción, la terapia sistémica tiene varios principios y conceptos sobre los fenómenos que se dan dentro de un sistema. Y esta tiene como enunciado base que para poder comprender el comportamiento del ser humano no es suficiente conocer las causas de la conducta individual, ya que la conducta es más compleja y el comportamiento va a depender de la interacción de varios elementos, ¿no? Y para poder explicar esto, vamos a usar pequeños fragmentos de la película y vamos a mencionar qué principios y conceptos se ven en estos, ¿no? En el primero, que es la relación de Mecha y Gregorio, hemos encontrado que cumple el principio de sinergia. Y este concepto se basa en que el todo no es la suma de sus partes, sino que el todo produce un efecto mayor que la suma de sus partes. Entonces, la interacción entre Mecha y Roberto genera una sinergia negativa, lo que vendría a ser explicado en la mala comunicación o en la comunicación omisa que hay entre estos, ¿no? Resultando en una familia disfuncional. Siguiente. En esta escena, lo hemos denominado el enojo de Mecha. Hemos encontrado principios diferentes. El primero es que toda conducta es relacional. Aquí Mecha le pregunta a José si un médico ya le había visto el ojo, ¿no? Porque lo tenía todo moreteado. Y él, quitándole interés a su golpe, le dice, no es nada, mamá. Entonces ella, toda enojada, le remeda y le dice, no es nada, mamá, no es nada, mamá. Y le agrega a él, un día me cae uno sin ojo. Y es que su hijo menor, ya había perdido el ojo y se iba a someter a una operación estética. Entonces, la explicación de la furia de Mecha está relacionada al contexto y a la interacción de varios factores, como la preocupación de someter a uno de sus hijos, como ya lo había mencionado, a la operación estética, el desinterés de José por su golpe, y también en esa charla mencionaron que era muy posible que la ex amante de su marido y actual pareja de su hijo José vaya a visitarlos. Además de que hubo una pelea en la que salió el tema de que en la casa nada funciona. Entonces, la interacción de todos estos elementos hicieron que Meche pues estallara en furia. Otro de los principios que hemos encontrado es más allá de causas y efectos. Este principio se basa en que todos somos responsables y tú decides cómo reaccionar. Y podemos sacar una situación ya vista en el primer principio, donde la posible visita de Mercedes, que es la ex amante de su marido y actual pareja de su hijo, es muy probable que vaya a visitarlo, ¿no? Entonces Meche, ante esta información, decide no armar pleito ni reclamarle a su hijo, simplemente atina a decir, pues ni modo, que venga, ¿no? Entonces aquí sí se enoja, pero no decide ir más allá de eso. Y ahora le toca a mi compañera Shara Gutiérrez. Ok. En otra escena contemplamos el alcoholismo de Mecha, en la cual vamos a encontrar que resalta el principio 4. Esta hace la pregunta de que qué función cumple el alcoholismo en la homeostasis familiar. Bien, el simple hecho de que Mecha se encuentra enferma y por ende puede tener un accidente, logra movilizar a su familia, siendo ella el centro de la preocupación. Este síntoma consigue que su hijo José vuele desde Buenos Aires hasta la finca y asimismo que su prima Tali visite con frecuencia su casa, estando sus hijas también involucradas en el sentido de llevarla con urgencia al hospital, ver que esté bien y estar junto a ella, demostrando que a pesar de ser disfuncional, es un sistema, siendo la ausencia de Mecha un factor altamente influyente en todos. Siguiente diapositiva, por favor. Bien, ahora vamos a hablar sobre la relación Mecha-Tali. En la realidad mostrada en la película, específicamente en la decadencia económica de ambas familias, nos permite identificar la interacción circular demostrada por ambas protagonistas. Es evidente en cuanto a los sentimientos de frustración e inferioridad por parte de Tali con respecto a su prima y los intentos desesperados de Mecha por aparentar estar bien económicamente frente a su prima, cuando en realidad está pasándola igual de mal. Entonces, implícitamente lo que una hace repercute en la otra y esa reacción repercute en la primera. Por ejemplo, como ambas intentaban aparentar algo que no tienen,
Cuando Tali le menciona sobre el viaje a Bolivia, Mecha acepta de manera que, bueno, de paso que nos damos un paseíto, cuando en realidad solo lo hace por el hecho de que en Bolivia las cosas están más baratas. Esta reacción soberbia hace que Tali se entusiasme más por el hecho de viajar a Bolivia, a pesar de también tener dificultades. A continuación, mi compañero Robert. Bien, siguiendo con la explicación en este caso de la relación entre Momi e Isabel, hemos identificado el principio más allá de causas y efectos. Esto explica de que la conducta causada depende en sí de la persona, donde los demás fueron influencia, no causa. Esto quiere decir de lo que una persona te hace a ti, no necesariamente tiene que causar tu conducta. Todos somos responsables y uno puede decidir cómo reaccionar. ¿Cómo se ve esto reflejado en la relación de Momi y Isabel? Al momento que Isabel es echada de la casa y ella está listando sus cosas para irse, vemos de que la reacción de Momi en este caso pudo haber sido tal vez decirle que no se vaya o pedir acompañarla, pero sucedió todo lo contrario. No le dijo nada, solamente lo observó y al final de la escena vemos cómo Momi ve que Isabel se está yendo de la casa, en este caso con el chico que salía en la bicicleta. Pudo haber, como mencioné hace un momento, hablar con ella, pudo haber decidido hablar con ella, pedirle que se quede o irse con ella, pero no, ella decidió en este caso no decirle nada y en la escena siguiente se ve pues que ella está triste y se está dando solo una ducha. Pasando a la siguiente diapositiva, a la siguiente escena, vamos a hablar un poco de la relación de Tali con su esposo, con Rafael. Bueno, en esta relación, esta es la segunda familia que aparece dentro de toda la película y podemos ver pues que el principio que hemos identificado aquí es el principio 2, la interacción circular, sobre todo en base a la relación de Tali con Rafael. El principio 2 nos dice de que toda comunicación es conducta, lo que no haces influye, es imposible no comunicar a través de la conducta. En específico en esta escena sucede que Rafael está limpiando a su hija y Tali está que le hace preguntas con respecto a los papeles del auto porque estaban pensando viajar a Bolivia con Mecha. Lo que hace Rafael en específico es ignorar las preguntas de Tali. Es más, le pide que le pase una toalla para que siga limpiando a su hija, pero al ignorar las preguntas de Tali hay una repercusión, en este caso específicamente sobre ella, sobre todo en la escena siguiente, cuando esta pues sale, luego se va de la habitación donde estaba Rafael limpiando a su hija, se dirige hacia la cocina y se escucha un ruido, se escucha que algo se ha roto. Al regresar Rafael, o el ir a buscar en este caso a Tali, la encuentra fumando. Podemos inferir entonces pues de que ella se había molestado y lo que Rafael hace pues repercutió en Tali a tal manera de que ella pues no se ve específicamente en la escena, solamente se escucha el sonido del plato romperse y pues podemos inferir de que ella se ha enojado, ¿no? Por eso, es así como hemos identificado el principio 2. Ahora le doy pase a mi compañera Yasmín. Ya. Bien, ahora vamos a continuar con lo que es paternidad de Rafael y Tali. Como podemos observar, escogimos hablar sobre la familia de Rafael y Tali para poder hacer hincapié a lo que conocemos como un sistema. Como ya anteriormente habíamos visto, un sistema viene siendo un conjunto de elementos que interactúan y son interdependientes, y que a la vez se necesitan para poder seguir existiendo. En este caso, tomamos a la pareja, ya que estos y sus hijos son un conjunto de personas que se necesitan mutuamente. Ahora, enfocando nuestra atención a los padres, podemos observar que la interdependencia entre los miembros de la familia, ya que si no está Tali, no habría quien cuide a sus hijos, justamente porque Rafael trabaja todo el día. Sin embargo, este se muestra como un padre abnegado y bastante preocupado por el bienestar de sus hijos. Por ejemplo, a él le molestaba que sus niños pasen tiempo en casa de la tía Meche, ya que consideraba que esa casa era un desastre. Se preocupaba por la salud de ellos, los atendía y trataba de cumplir con las necesidades que estos requerían, como los útiles, por ejemplo. Hay otro punto que hay que mencionar y es que el sistema no necesariamente se destruye si un elemento está ausente. En este caso podemos tomar como ejemplo al hijo menor de ambos, ya que con la muerte de este el sistema se va a reestructurar, pero eso no quiere decir que no se haya visto afectado. Siguiente, por favor. Ahora vamos a ver lo que es la ausencia de Isabel en la casa. En esta escena hemos considerado el concepto de realidad, ya que en primera instancia podemos decir que Isabel es parte del sistema de Mecha. Así que consideramos su totalidad, ya que el efecto de la ausencia de Isa hará que Momi presente sentimientos diversos, como ira, tristeza, confusión, etc. Y a su vez hará que dichos sentimientos influyan en su contexto. Además de ello, la partida de Isa provocará un cambio en el sistema total,
ya que la Mecha y su familia se verán en reestructuración, justamente para realizar ciertos quehaceres o actividades que no están acostumbrados a realizar. El siguiente, por favor. Ya, tenemos otra escena llamada el bailecito. En esta podemos observar que se cumplen los principios 2 y 3. El principio 2, por la interacción circular, justamente por la interacción, valga la redundancia, que se genera entre los miembros que se encuentran dentro de la habitación. Primero, José, quien se mostró bastante entusiasmado, fue el que empezó llamando la atención de su hermana Vero a través de movimientos particulares. Esta se acercó a él para hablar. Él a su vez saca a su prima para que posteriormente bailara también con la tía. Al final de la escena, hasta la madre termina contagiada de la alegría que todos desbordan. Esta a su vez explica que yo hago repercute en el otro y esa reacción repercute en mí, siendo imposible no comunicar. Asimismo, se cumple el principio 3, el cual menciona la influencia de la conducta causada, justamente porque cada uno es responsable de sus respuestas. En sí, cada elemento del sistema decidió hacerse responsables y seguir con el baile, ya que todos tienen la capacidad de poder decidir la acción que van a realizar con el entusiasmo de José y Verónica. Ahora le doy pase a Ali. Bien, continuando con esta escena, vemos que se cumple el principio 1, que la conducta humana de cualquier tipo de naturaleza es relacional. El individuo no se explica a sí mismo, la mente se explica a sí misma. Por lo que vemos, según Beckson, nos menciona que el contexto natural puede decir cómo es la persona. En este caso, como es Mecha. Podemos decir que es alcohólica, pero ¿cómo podemos comprender el contexto de Mecha? La persona y su contexto son inseparables para poder comprenderlo. En este caso, los componentes para que hagan a Mecha alcohólica puede ser el engaño de su marido Gregorio. Otra puede ser la comunicación deficiente, en lo cual perjudiquen el sistema de la familia. Otro componente podría ser la despreocupación que emite su marido, ¿no? En cuanto es desinteresado, se puede interpretar que hace falta apoyo. Por lo que todos estos componentes hacen una suma. En este caso crean el contexto, en este caso el contexto de Mecha. Por esta razón, el proceso mental está en los aspectos fuera y dentro de dicho personaje. Mecha se centra tanto en su vicio con el alcohol que pierde el interés comunicativo con su familia y los integrantes y no se preocupa por el bienestar de ellos y de su entorno. Podemos relacionarlo con la siguiente escena. Siguiente diapositiva, por favor. En esta escena inicial de la película, vemos que se cumple el principio 2. En esta escena donde Mecha tropezó y se hirió con los trozos de vidrio, donde ella dice, no hagas escándalo, déjame, suéltame. Y esto quiere decir que toda comunicación es conducta. Queda claro que la conducta de todos gira alrededor de la conducta que hace Mecha. Quiere decir que Mecha influye en la familia. Lo que uno hace repercute en la otra persona, tal y como se muestra en el segundo principio. Es allí donde se explica el principio 2, que es la conducta circular. Lo que haga Mecha repercute en otras personas y viceversa. En relación con Mecha, la falta de ausencia de ella es la que ha llevado a que la familia presente dificultades como la orientación de su hija, como también los componentes o aspectos que he mencionado en la escena anterior. Por otro lado, si se cambia el estilo de una persona, en este caso de Mecha, entonces se cambia todo el contexto. En conclusión, la conducta se rige bajo un paradigma circular y toda conducta es en realidad interacción de los miembros. Ahora le doy el pase a nuestra compañera Marce. Ahora vamos a hablar sobre la relación de Mecha y Moni. Aquí se presenta el principio 2, que es la interacción circular. Como en esta escena podemos ver, la mamá en toda la película se desentiende de los hijos por el mismo vicio que tiene y no ha logrado crear un vínculo emocional bien afectivo con la hija, ¿no? Entonces, según este principio, lo que yo haga repercute en el otro. Es por eso que la mamá, al no tener una buena comunicación con la hija, es que la hija le responde de esta manera cada cosa que ella le va diciendo. Siguiente, por favor.
Y en la relación con Mommy y Gregory, aquí el principio que hemos encontrado es el de conducta influenciada. Cada miembro adopta un comportamiento que influye en el otro. Aquí el papá, como se aprecia en la película, es ausente durante toda la vida de los niños, ¿no? De los hijos que han tenido con su esposa. En ningún momento se aprecia que el papá tiene interés por ello, no hay preguntas como por ejemplo ¿cómo estás? ¿Cómo te ha ido? ¿Dónde te vas? ¿Qué haces? No hay interacción ni tampoco comunicación entre ellos. El comportamiento de este influye directamente o indirectamente sobre el comportamiento de ella. Es por eso que cuando el papá le pregunta, le dice que vaya a ver el tema del auto, ella hace caso omiso y no le da importancia y le dice que no lo va a hacer. Toda conducta humana, como sabemos, es de ida y vuelta. Entonces, a la niña ver la actitud del papá durante todo el tiempo que ha vivido en su casa, opta por responderle de esta manera. Y eso fue toda la exposición. Gracias, profesor y compañeros, por escucharnos.